Esta tarde mi mundo se derrumbó. Mi cuñada vino a darme la noticia de que mi marido había muerto en un accidente de tráfico hoy al mediodía. Pero justo cuando iba a ir al hospital para identificar su cuerpo, recibí una llamada del banco. Lo siento, señora. Necesitamos una confirmación. Hace una hora, su marido vino y cerró todas las cuentas conjuntas que tenían ustedes dos. Caí en un estado de shock absoluto. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. El aroma del guiso de patatas con chorizo, preparado como más le gustaba a mi marido, Javier, llenaba nuestra pequeña cocina. El vapor se elevaba de la cazuela de barro, que estaba cuidadosamente dispuesta en la mesa junto a una taza de café con leche caliente. Yo, Elena, me había levantado temprano y había limpiado la mesa una vez más. Todo tenía que ser perfecto para mi marido, que se iba de viaje de negocios a Barcelona. Ya le había preparado su mejor camisa y unos pantalones de traje planchados con esmero. La pequeña maleta de Javier también estaba colocada ordenadamente junto a la puerta principal. Javier, el desayuno está listo, le llamé suavemente desde la mesa. Javier salió del dormitorio. Ya estaba impecable y olía a su colonia. Mi marido era muy apuesto. Tenía un aspecto fuerte, pero su sonrisa siempre tenía el poder de tranquilizarme. Sin embargo, esa mañana, no había ni rastro de sonrisa en su rostro. Javier parecía tenso. Sus ojos no dejaban de mirar la pantalla del móvil que sostenía en la mano, como si esperara una noticia muy importante. Se sentó a la mesa, pero su mirada no se apartó de aquel pequeño aparato. ¿Pasa algo en el trabajo, Javier?, le pregunté, posando mi mano sobre la suya. Sentí que la mano de mi marido estaba fría. Javier pareció sobresaltarse un poco y se guardó rápidamente el móvil en el bolsillo del pantalón. ¿Eh? No es nada, cariño. Solo cosas de la preparación de la presentación. Este cliente es un poco difícil. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Lo observé con atención. Espero que todo salga bien. No te saltes las comidas allí y no te excedas. Sí, de acuerdo, respondió Javier brevemente. Empezó a comer el guiso que le había preparado, pero comía con prisa, como alguien que no disfruta de la comida. En unas pocas cucharadas, su plato estaba limpio. Se bebió el café con leche caliente de un trago. Tengo que irme ya, dijo, levantándose y cogiendo su maletín. Yo también me levanté. ¿Ya? Pero si dijiste que el vuelo era a las 10. Tengo que pasar por la oficina a recoger unos papeles. Desde allí iré directamente al aeropuerto, respondió Javier. Su voz sonaba algo evasiva. Como de costumbre, tomé la mano de Javier y le di un beso en el dorso como muestra de afecto. Javier se inclinó y me dio un beso corto en la frente. Normalmente, sus besos eran cálidos y llenos de amor, seguidos de una caricia suave en mi pelo. Pero esa mañana, sus labios estaban fríos y el beso fue apresurado. Una inexplicable inquietud se apoderó de mi corazón. Sin embargo, me esforcé por desechar ese sentimiento. Quizás Javier estaba realmente estresado por el trabajo, pensé. Ten cuidado en el camino, cariño. Llámame cuando llegues, le dije mientras lo acompañaba hasta la puerta. Sí, tú también cuida de la casa. Cierra bien por la noche. Que te vaya bien. Javier lo dijo sin volverse, mientras se ponía los zapatos. Buen viaje, respondí en voz baja. Lo vi alejarse. Su coche salió de la urbanización. Esa mañana su espalda me pareció especialmente extraña. Cerré la puerta. La sensación de inquietud persistía. Decidí mantenerme ocupada. Limpié la mesa, fregué los platos y seguí con la limpieza de la casa. Intenté calmarme poniendo música clásica suave en el móvil. La mañana transcurrió lentamente. Comí sola y le envié a Javier un mensaje corto. ¿Ya has embarcado? Ten cuidado en el viaje. El mensaje se envió. Estará en el avión, pensé. A última hora de la tarde, estaba descansando en el salón. Acababa de doblar la ropa seca. La casa estaba demasiado silenciosa sin Javier. Miré el reloj de la pared. Eran las 4 de la tarde. A esa hora Javier ya debería haber llegado. Probablemente esté de camino del aeropuerto al hotel, pensé. Entonces, unos golpes violentos en la puerta rompieron el silencio de la tarde. No eran simples toques, sino golpes fuertes y urgentes. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. ¿Quién llamaría a la puerta de esa manera? Fui corriendo hacia la entrada. En cuanto abrí la puerta, el cuerpo de mi cuñada, Isabel, se desplomó en mis brazos. Isabel lloraba histéricamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados y jadeaba en busca de aire. Elena. No podía articular palabra.
Isabel, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras así? Pregunté desconcertada, sosteniendo el cuerpo lánguido de mi cuñada. La ayudé a sentarse en el sofá del salón. Cálmate, Isabel. Respira hondo. Toma un poco de agua. Rápidamente le traje un vaso de agua. Isabel negó con la cabeza enérgicamente, apartando el vaso que le ofrecía. El agua se derramó por el suelo. No, no necesito agua, Elena. Su llanto estalló de nuevo, más fuerte que antes. ¿Qué pasa, Isabel? No me asustes. ¿Le ha pasado algo a Javier? ¿Ha ocurrido algo en el trabajo? Pregunté. El mal presentimiento de esa mañana volvió con toda su fuerza. Isabel me miró con ojos aterrorizados. Javier, Elena. Javier. ¿Qué le pasa a Javier? La apremié. Mi voz empezó a temblar. Ha tenido un accidente, gritó Isabel. Hoy al mediodía, en la autopista A2 de camino al aeropuerto. El coche se ha despeñado por un barranco. Ha quedado destrozado, Elena. Sentí como si mi corazón se detuviera. ¿Un accidente? No, no puede ser. Isabel, no bromees. No tiene gracia. No es una broma, Elena, gimió Isabel, agarrándome el brazo con fuerza. La policía me llamó hace un rato. Dijeron que Javier murió en el acto. Mi mundo se derrumbó en un instante. La palabra muerte instantánea resonó en mis oídos, absorbiendo todo el aire de mis pulmones. Mis piernas flaquearon y mi visión se volvió borrosa. Podía ver a Isabel gritando, pero el sonido parecía lejano. No, esto es un sueño. Tiene que ser una pesadilla. Javier comió guiso esta mañana. Javier acaba de besarme en la frente. Elena, cuñada, reacciona. Tienes que ser fuerte. La voz de Isabel sonaba como si viniera del fondo de un pozo. Intenté negar con la cabeza. Es mentira. Pero mi cuerpo ya no podía soportar el shock. Un dolor insoportable me desgarró el pecho. Me sentí mareada, y mi visión se oscureció. Lo último que sentí fue el suelo frío golpeando mi cuerpo mientras perdía el conocimiento. En el momento en que Elena se desplomó inconsciente en el suelo, el llanto histérico de Isabel cesó como si hubiera accionado un interruptor. La mujer que hasta hace un momento sollozaba, ahora estaba en silencio. Su respiración agitada se había calmado. Isabel se levantó y miró fríamente a su cuñada desmayada. Se arregló el pelo, que se había despeinado a propósito. Ya no había lágrimas en su rostro, solo una expresión de desprecio y nerviosismo. Lentamente, una sonrisa cruel y leve se dibujó en sus labios, una sonrisa de victoria que nadie vio. Sacó el móvil del bolsillo y tecleó un mensaje corto. Fase 1 completada. Se ha desmayado. Después de enviar el mensaje, cambió de expresión de nuevo. Se abofeteó las mejillas varias veces para enrojecerlas y se frotó los ojos para que parecieran recién llorados. Y entonces volvió a gritar, esta vez para que la oyeran los vecinos. ¡Ayuda! Mi cuñada se ha desmayado. ¡Ayuda, por favor! Elena se despertó con un penetrante olor a alcohol de romero. Débilmente oyó a alguien susurrar. Le pesaba la cabeza y se sentía mareada. Parpadeó, intentando enfocar la vista. Ya no estaba en el suelo. Estaba tumbada en el sofá del salón, rodeada de vecinos. Las señoras de alrededor la miraban con compasión. ¿Estás mejor, Elena?, preguntó suavemente una vecina. Tienes que ser fuerte. Hay que dejarlo ir, para que descanse en paz. En ese momento, el recuerdo la golpeó como un martillo. Isabel, el accidente, el barranco, muerte instantánea, Javier. Elena se incorporó de golpe. Le faltaba el aire. ¿Dónde está Javier? Todo esto es mentira, ¿verdad? ¿Dónde está mi marido? Isabel, que estaba sentada en una silla junto al sofá, corrió inmediatamente a abrazarla. La máscara de dolor estaba perfectamente ajustada a su rostro. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si no hubiera dejado de llorar. Cuñada, tienes que ser fuerte. Debes aceptarlo. Sus sollozos estaban actuados para sonar desconsolados. No, no me lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos. Elena luchaba por liberarse del abrazo de Isabel. ¿Dónde está Javier ahora? ¿En qué hospital? El cuerpo está siendo procesado en el Hospital Central, Elena, respondió Isabel en voz baja. Tú quédate en casa. Estás en shock. El estado del cuerpo es demasiado horrible. No deberías verlo. Yo me encargaré de todo. Tú descansa aquí, ¿vale? La persuasión de Isabel sonaba increíblemente considerada. Parecía una cuñada leal que asumía toda la carga cuando su cuñada se derrumbaba. Los vecinos asintieron de acuerdo. Isabel tiene razón, Elena, dijo el presidente de la comunidad, que acababa de llegar. Descansa en casa. Te ayudaremos con los preparativos del funeral. Elena se sintió atrapada.
Estaba confundida entre la negación y la realidad que debía aceptar. Por un lado, quería correr al hospital, registrar el depósito de cadáveres y demostrar que todo era un error. Pero por otro lado, estaba paralizada por el dolor. No tenía fuerzas y su cerebro se negaba a funcionar. Solo podía llorar en silencio, dejando que la gente a su alrededor organizara su vida recién destrozada. Isabel era el centro de atención. Estaba ocupada recibiendo llamadas, coordinando la llegada de la ambulancia fúnebre, encargando la lápida y contactando a los parientes. Hacía todo esto secándose las lágrimas de vez en cuando, interpretando perfectamente el papel de la hermana que ha sufrido la mayor de las pérdidas. Nadie sospechaba de ella. Era la heroína de la tragedia. Cuñada, voy a volver al hospital. Tengo que comprobar si han terminado de tramitar el certificado de defunción. Tú descansa. Traeremos el cuerpo de mi hermano directamente aquí para el velatorio. Isabel se despidió besando la mano de Elena. Elena solo asintió débilmente. Después de que Isabel se fuera, el salón se quedó un poco más tranquilo. Los vecinos le dieron a Elena espacio para su duelo. Elena pidió permiso para ir a su habitación. Necesitaba estar sola. Necesitaba hablar con Dios. Con pasos vacilantes, Elena entró en su dormitorio. La misma habitación que había arreglado con Javier esa mañana. Un ligero olor a la colonia de Javier emanaba de la almohada. Su corazón se desgarró de nuevo. Cogió la foto de boda que estaba sobre el tocador. Javier sonreía radiante, abrazándola con fuerza. Cariño, ¿por qué me has dejado tan pronto? Prometimos envejecer juntos. Las lágrimas de Elena caían sin cesar, mojando la foto que sostenía. Se dejó caer en el borde de la cama. No quería creerlo. Su corazón se negaba. Tenía que ver a Javier con sus propios ojos. No importaba lo terrible que fuera su estado. Tenía que confirmarlo. Con una determinación que surgió repentinamente en medio de la tormenta de dolor, Elena se levantó. Iría al hospital. No le importaba lo que dijera Isabel. Tenía que ir ahora mismo. Agarró el bolso que colgaba detrás de la puerta. Con manos temblorosas, abrió la cremallera para buscar su cartera y las llaves de la moto. En ese instante, el móvil que estaba dentro del bolso vibró y sonó. Un tono de llamada predeterminado y desconocido. Un número que no estaba en sus contactos. Elena dudó un momento. ¿Quién la llamaría en estas circunstancias? Quizás el hospital o la policía. Con mano temblorosa, sacó el teléfono. Un número desconocido. Elena deslizó el botón verde y se llevó el teléfono a la oreja. «Dígame». Su voz estaba ronca y temblorosa por el llanto. «Sí, buenas tardes». Se oyó la voz formal y profesional de un hombre. «¿Es usted la señora Elena, esposa del señor Javier García?» «Sí, soy yo». «Disculpe, ¿quién es?», preguntó Elena con impaciencia. Quería colgar e ir al hospital. «Soy el señor Morales, director de la sucursal principal del Banco Central Español. Lamento molestarla en un momento tan delicado». Elena frunció el ceño. ¿El banco? ¿Por qué la llamaba el banco? ¿Qué ocurre, señor director? ¿Podría ser breve? Estoy de luto. Se oyó un suspiro al otro lado de la línea. El hombre llamado señor Morales parecía dudar. Precisamente por eso, señora, la llamamos para un procedimiento de verificación estándar. Solo queríamos confirmar si usted, la señora Elena, se encuentra actualmente con el señor Javier García. El corazón de Elena se encogió. La pregunta era muy extraña. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podría estar yo con mi marido? Es decir, señora, ¿estaba usted al tanto de las actividades financieras del señor Javier García durante la última hora? No entiendo. Elena estaba empezando a perder la paciencia. Mi marido. Mi marido falleció esta tarde en un accidente. Silencio. Durante unos segundos no hubo respuesta. Elena pensó que se había cortado la llamada. Dígame, señor Morales. Fallecido, dice. La voz del señor Morales sonaba casi ahogada por la sorpresa. Lo siento, señora. ¿Dice que falleció esta tarde? ¿Está usted segura? ¿Qué quiere decir con que sí estoy segura? Por supuesto que estoy segura. Estamos preparando su funeral, gritó Elena. Sus emociones estallaron. Señora Elena, por favor, cálmese. No sé cómo decirle esto, pero eso es imposible. La voz del señor Morales sonaba ahora muy seria. ¿Qué es imposible, señora? Verá. El señor Morales carraspeó, como intentando recomponerse. Hace una hora, sobre las 4 de la tarde, el señor Javier García visitó nuestra sucursal principal. Elena se quedó helada. No puede ser. Mi marido se fue a Barcelona y tuvo un accidente. No se fue a Barcelona, señora.
Vino a nuestra sucursal del centro. Todos lo vimos. Estaba bien, no tenía ningún problema. Yo mismo lo saludé, dijo el señor Morales con claridad. Mentira, se habrá equivocado de persona. No me he equivocado, señora. La firma coincidía. La contraseña era correcta, y el rostro era inconfundiblemente el del señor Javier García. La razón por la que tuvimos que llamarla es porque el señor Javier García acaba de retirar la totalidad del saldo de las cuentas conjuntas que tenían a su nombre y al de usted. A Elena se le cortó la respiración. Él lo retiró todo en efectivo, señora. La suma es muy grande. Esta es una transacción inusual. Por eso la llamé para confirmar. Pero él nos dijo que usted estaba en casa y que había dado su consentimiento. Y ahora usted me dice que ha fallecido. Señora, esto es muy extraño, continuó el señor Morales. Elena se desplomó en el suelo. Sus piernas ya no podían sostenerla. ¿Canceló las cuentas en efectivo hace una hora? Pero Isabel dijo que Javier había muerto al mediodía. Señor director, ¿dice que mi marido retiró el dinero?, preguntó Elena tartamudeando. Sí, señora. Todo. Oficialmente, hace una hora, el saldo de la cuenta quedó en 0. Y una cosa más, señora, que nos pareció sospechosa. ¿Qué? El señor Javier García no estaba solo, señora. Vino con una mujer joven. Parecían muy íntimos. Retiraron el dinero juntos. Una mujer joven. Parecían íntimos. El mundo de Elena se derrumbó por segunda vez ese día. Esta confusión, este dolor, era mucho más agudo que la noticia de la muerte. Si Javier estaba vivo, ¿de quién era el cuerpo que Isabel estaba tramitando en el hospital? Señor Morales. Llamó Elena con las fuerzas que le quedaban. Por favor, envíeme una prueba. Lo que sea. Una grabación de las cámaras de seguridad. Cualquier cosa que tenga, envíemela ahora mismo. Por supuesto, señora. Faltaría más. Ahora mismo le enviaré una captura de pantalla de la grabación de nuestro circuito cerrado de televisión a su correo electrónico. Compruébelo. Elena colgó. Sus manos seguían temblando violentamente. Pero ya no era un temblor de dolor. Era un temblor de ira, de confusión y de una traición ardiente. Agarró el portátil que estaba en el escritorio de Javier, lo abrió bruscamente y esperó a que llegara el correo electrónico. Y llegó. Con el corazón latiéndole con furia, Elena abrió el archivo de imagen adjunto. Y ahí, su mundo se hizo añicos de verdad. En la pantalla del portátil, frente a la ventanilla del banco, estaba Javier, su marido sano y salvo, con una camisa diferente a la que ella le había preparado esa mañana. Sonreía radiante, y a su lado, riendo con él mientras sostenía una gran maleta que parecía llena, estaba su cuñada, Isabel. El mundo de Elena dio vueltas. La foto en la pantalla del portátil la miraba con crueldad. Javier, su marido, que debería estar yaciendo frío en el depósito de cadáveres, parecía tan vivo. Estaba sonriendo. No la sonrisa cálida que Elena conocía, sino una sonrisa astuta y triunfante. Y su cuñada Isabel, que había llorado en sus brazos hacía una hora, ahora estaba de pie junto a Javier, sonriendo de oreja a oreja. Las manos de ambos estaban ocupadas metiendo fajos de billetes en una gran maleta negra. Era el dinero de su cuenta conjunta. El dinero que Elena había ahorrado poco a poco de los gastos del hogar para la entrada de una casa más grande. Elena sintió una fuerte náusea subirle por la garganta. Esto no era un simple robo. Era la traición más profunda y fea. Los golpes urgentes de Isabel en la puerta, su llanto histérico, su abrazo firme, todo había sido una actuación. Una actuación tan perfecta que le había roto el corazón. Javier no estaba muerto. Javier e Isabel habían planeado todo esto. ¿Pero cómo? ¿Cómo podían estar ocurriendo dos escenarios a la vez? Javier retiró dinero del banco esa tarde, e Isabel denunció que Javier había muerto al mediodía. Ambas cosas no podían ser ciertas al mismo tiempo. La vibración del teléfono en su mano la despertó. Había llegado un segundo correo electrónico del señor Morales. Esta vez no era una foto, sino un breve videoclip. La grabación completa del circuito cerrado de televisión. Con dedos temblorosos, Elena reprodujo el video. No había sonido, pero la imagen era muy nítida. A las 16:05, Javier entraba con gafas de sol y una gorra, como intentando disfrazarse. Isabel lo seguía como una guardaespaldas. Fueron directamente a la ventanilla VIP. Javier entregó la libreta y su DNI. Elena vio a su marido hablar con el empleado del banco y firmar el comprobante de retirada. Y en el momento culminante, cuando le entregaron las pilas de dinero, Javier no pudo contener una sonrisa. Se volvió hacia Isabel, quien le devolvió una sonrisa radiante e incluso le dio un codazo juguetón. Un gesto muy íntimo.
No era el gesto de una cuñada. Elena detuvo el video. Ya era suficiente. Su cerebro, que había estado congelado por el dolor, ahora funcionaba a toda velocidad, impulsado por una ira ardiente. La muerte de Javier es una farsa. Ese era el primer hecho. Javier e Isabel se han fugado juntos. Ese era el segundo hecho. Se llevaron todo el dinero. Ese era el tercer hecho. Entonces, ¿qué pasaba con el hospital? ¿Por qué Isabel se tomó la molestia de tramitar un cuerpo? ¿Por qué involucró a la policía? Elena necesitaba respuestas. No podía enfrentarse a ellos sin saber qué estaba pasando realmente. Tenía que verificar la parte de la historia de Isabel. Buscó en internet el número de teléfono del Hospital Central. Después de conectar con la centralita, contuvo la respiración e intentó que su voz sonara temblorosa pero normal. Hola. Soy Elena. Quería confirmar si ha ingresado un cuerpo a nombre de Javier García por un accidente hoy. La operadora al otro lado de la línea parecía ocupada. Espere un momento, señora. La transferiré a medicina forense y al depósito de cadáveres. Sonó una música de espera horrible durante un momento antes de que una voz masculina y fría respondiera. Departamento de Administración del Depósito de Cadáveres. Hola. Soy Elena, la esposa de Javier García. Mi cuñada Isabel ha estado haciendo los trámites. ¿Está mi marido realmente allí? Se oyó el sonido de un teclado. Javier García, víctima de un accidente en solitario en el kilómetro 42 de la autopista A2, llegada hoy a las 14 horas. Sí, es correcto, señora. El cuerpo está en la cámara frigorífica número 7. El corazón de Elena se encogió de nuevo. ¡Ay! Un cuerpo. Sí, señora. Su hermana, la señorita Isabel García, ha identificado el cuerpo. Estaba haciendo el papeleo hace un momento. ¿Quiere venir a verlo? Elena cerró los ojos con fuerza. Así que había un cuerpo en el depósito de cadáveres, un cuerpo físico. Un cuerpo que Isabel había identificado como Javier. Esto significaba que su plan era mucho más complejo. No era una simple fuga. Habían fabricado una muerte. Elena recordó algo. Isabel había mencionado una vez que se había trasladado a otro departamento de administración de un hospital. Quizás no era una coincidencia. Ella tendría acceso. Quizás trabajaba en ese hospital central o tenía un amigo cercano allí. Podría haber cogido un cuerpo no identificado, un pobre sin familia, y le habría puesto el nombre de Javier. Isabel sabría que la policía contactaría a la familia basándose en la información del DNI encontrado en la cartera del vehículo accidentado. Una cartera que probablemente ella misma había dejado allí a propósito. ¿Y el coche? Elena se dio cuenta de repente. Esa mañana Javier se había ido en su sedán negro. Si ese coche se hubiera despeñado por un barranco y hubiera quedado destrozado, habría sido una gran noticia. Elena tecleó rápidamente en el buscador. Accidente hoy kilómetro 40 y 2 autopista A2. Nada. No había ninguna noticia. No había informes de un accidente mortal en esa ubicación. ¿Entonces el accidente también era falso o había ocurrido en un lugar remoto? No. Isabel seguramente había mentido sobre la ubicación. ¿O quizás el policía que llamó a Isabel era parte de la farsa? No, eso era demasiado complicado. Probablemente fue así. Javier e Isabel prepararon otro coche, uno robado o a punto de ir al desguace. Con él, simularon un accidente. Y luego Isabel usó sus contactos para llevar el cuerpo de un sin techo al hospital y registrarlo a nombre de Javier. El objetivo era que Elena creyera que Javier estaba muerto, para que Elena se hundiera en el dolor y nadie buscara a Javier. Querían que el mundo pensara que Javier estaba muerto, mientras él comenzaba una nueva vida con Isabel y el dinero robado. El dolor en el pecho de Elena se había transformado ahora en un frío que le calaba los huesos. Se había casado con un monstruo, y había considerado a otro monstruo como su hermana. Miró fijamente la pantalla del portátil, la foto de Javier e Isabel sonriendo en el banco. Guardó el archivo en un USB y luego borró el correo electrónico del señor Morales. Borró su historial de búsqueda. No debía dejar rastro. A partir de ese momento, no debía parecer inteligente. Debía parecer desolada, confundida, tonta. Debía ser la viuda afligida que ellos querían que fuera. Mientras Elena planeaba su siguiente paso, pensando en cómo fingir otro desmayo si un vecino la visitaba, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre Isabel apareció claramente en la pantalla. Elena miró el nombre durante mucho tiempo. El nombre de la traidora. Sus manos temblaban violentamente. No de miedo, sino de una rabia hirviente. Tenía que contestar. La actuación tenía que empezar ahora. Elena respiró hondo y cerró los ojos. Imaginó el dolor más profundo que había sentido. Dejó que las lágrimas que se habían secado volvieran a sus ojos.
Pulsó el botón verde y forzó un sollozo ahogado de su garganta. Dime. Isabel. Cuñada. Elena, ¿estás bien? La voz de Isabel al otro lado de la línea sonaba igual que esa tarde, llena de un pánico y dolor fingidos, mezclada con un cansancio como si acabara de soportar la carga más pesada del mundo. No. No puedo soportarlo, Isabel, susurró Elena. Hizo deliberadamente que su voz sonara ronca y desesperada. Se apretó el pecho y dejó escapar pequeños sollozos. Todo esto es un sueño, ¿verdad? Dime que no es real. Se oyó el profundo suspiro de Isabel. Sé fuerte. Cuñada. A mí también se me parte el corazón. Es muy duro, pero tenemos que ser fuertes. Por él. Por él. Elena quiso reírse al oír esas palabras. Estoy en el hospital ahora, cuñada. El proceso de entierro es más complicado de lo que pensaba. Hay tantos papeles que firmar. La policía también quiere una declaración adicional. Isabel informaba detalladamente de sus actividades. Claro que es complicado, pensó Elena. Estás falsificando un certificado de defunción. ¿Estás sola allí? Preguntó Elena, interpretando el papel de la cuñada preocupada. Sí, cuñada. Pero estoy bien. Tú quédate en casa. El shock es demasiado grande. Descansa. Mañana por la mañana, cuando todos los papeles estén en orden, podremos llevar el cuerpo de mi hermano a casa en una ambulancia. Mañana por la tarde celebraremos el funeral, cuñada. Ya está todo preparado. Era el plan perfecto. Mantener a Elena ocupada con los preparativos de un funeral falso mientras ellos huían lejos. Sí. Encárgate tú, Isabel. Yo ya no puedo pensar en nada, respondió Elena débilmente. Se dejó caer sin fuerzas en el suelo de la habitación. Cuñada, ánimo. Eres una mujer fuerte, ¿verdad? Seguro que hay una razón para todo esto. ¿Una razón? Elena apretó el teléfono. Si Isabel estuviera frente a ella ahora mismo, no sabía de lo que sería capaz. Ah, por cierto, cuñada. La voz de Isabel cambió de repente. Mientras tramitaba los papeles, en el departamento de administración me preguntaron por el seguro. Javier tenía un seguro de vida, ¿verdad, cuñada? También hay que tramitarlo, para reclamarlo. El corazón de Elena latió un poco más rápido. ¿El seguro? No lo sé bien, Isabel. Nunca me he preocupado por esas cosas. Javier se encargaba de todo. Ah, ¿sí? Bueno, no te preocupes, cuñada. Cuando vuelva a casa buscamos los papeles juntas. Podría ayudar con los gastos del funeral y la ceremonia. Las palabras de Isabel sonaban muy inocentes y prácticas. Sí, Isabel, gracias por encargarte de todo. Ten cuidado en el camino, dijo Elena. De nada, cuñada. Es mi deber. No te saltes las comidas y descansa mucho. No te quedes sola. Pídeles a los vecinos que te hagan compañía. Adiós. Vale. Elena colgó. El teléfono se le resbaló de la mano lánguida. Ya no temblaba. Estaba tranquila y fría. Isabel había mencionado la palabra seguro. ¿Por qué? ¿Era parte de su plan? ¿Quizás pensaban que había un seguro de vida a nombre de Javier? No. Elena negó con la cabeza. Si Javier falsificó su propia muerte, no podría reclamar su propio seguro. No tenía sentido. Entonces, ¿por qué lo mencionó Isabel? La mente de Elena daba vueltas. Tenía que averiguarlo. Tenía que saber cuán profundo era el hoyo que esos dos traidores habían cavado. Elena se levantó. En el salón, todavía se oía a algunos vecinos rezando en voz baja. Tenía que moverse rápido y en silencio. Entró en el despacho de Javier, una pequeña habitación junto a su dormitorio, donde Javier solía trabajar hasta tarde. El escritorio de Javier estaba ordenado. Demasiado ordenado. El portátil estaba en la habitación de Elena. Sobre el escritorio solo había un montón de facturas y actas de reuniones. Nada sospechoso. Elena dirigió su mirada al archivador. El primer cajón contenía archivos de la empresa. El segundo, documentos de la casa, la escritura, el impuesto sobre bienes inmuebles, las facturas de servicios públicos. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Javier siempre decía que contenía documentos confidenciales de la empresa. Elena nunca lo había abierto, pero sabía dónde guardaba Javier la copia de la llave, dentro del portalápices del escritorio. La mano de Elena no dudó ni un segundo al coger la pequeña llave. La introdujo en la cerradura y la giró. ¡Clic! El cajón se abrió. Dentro no había documentos de la empresa, sino documentos personales. Lo primero que vio Elena fue un montón de carpetas de plástico.
Las abrió una por una. Póliza de seguro de salud. Póliza de seguro del coche. Todas a nombre de Javier. Y entonces vio una gruesa carpeta azul marino en el fondo. La sacó. El título era Póliza de seguro de vida estrella. Elena la abrió. Su corazón latía con furia. Leyó la primera página. Asegurado, Javier García. Beneficiaria, Elena, esposa. Suma asegurada. 5 millones de euros. Elena se quedó atónita. Javier tenía un seguro de vida, pero esto no tenía sentido. Si Elena era la beneficiaria, Isabel y Javier no podían reclamar este dinero. Seguramente sabían que Elena no les daría el dinero. Elena volvió a leer. La fecha de contratación de la póliza era de hacía 5 años. Era una póliza antigua. ¿Era esto lo que buscaba Isabel? Quizás Javier se había olvidado de decirle a Isabel que la beneficiaria era Elena. Quizás Isabel pensaba que como hermana podría recibir una parte. Era confuso. Elena buscó más a fondo. Detrás de la carpeta azul marino había un sobre fino de color marrón. No tenía título. Lo abrió. Dentro había 2 hojas de papel. La primera era un pasaporte. Un pasaporte a nombre de Javier García. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Si Javier había huido, ¿por qué seguía aquí su pasaporte? Era el pasaporte real. La foto de Javier sonreía desde allí. Entonces, si el pasaporte estaba aquí, ¿cómo podría salir del país? Elena cogió el segundo papel del sobre. Era una confirmación de reserva de billetes de avión. No 1, sino 2. Una aerolínea extranjera. Destino: Dubái. Fecha de salida: pasado mañana. Pasajero 1: Javier García. Pasajero 2: Isabel García. Pero, ¿cómo podía Javier reservar un billete de avión sin pasaporte? Elena volvió a abrir el pasaporte que tenía en la mano. En la última página había un sello. Un gran sello de cancelado de la Oficina de Inmigración. Y una pequeña nota. Nuevo pasaporte emitido por pérdida. Javier había denunciado la pérdida de este pasaporte. Ya se había hecho uno nuevo. Un pasaporte falso o uno nuevo y real que usó para huir. Lo que estaba claro es que este pasaporte en manos de Elena ya no era válido. Javier lo había dejado a propósito para engañar a quien lo encontrara. Elena dejó el pasaporte inútil. Sus pensamientos volvieron al seguro. ¿Por qué Isabel había sacado el tema del seguro? De repente, una idea horrible le cruzó la mente. Quizás el seguro de vida de Javier no era el único que tenían. Elena volvió al cajón de los documentos de la casa. Volvió a buscar, esta vez con más atención. No en el cajón del despacho de Javier, sino en el cajón donde Elena solía guardar sus propios documentos. Allí, entre una copia de su DNI y el libro de familia, había otra carpeta. Una carpeta que Elena no recordaba haber visto, de color granate. La sacó. Póliza de seguro de vida guardián. El corazón de Elena pareció detenerse. La abrió, ahora con manos que temblaban violentamente. Fecha de contratación: hace un mes. Prima: pagada en su totalidad por 1 año. Suma asegurada: 4 millones de euros. Elena tragó saliva. Sus ojos se dirigieron a la parte más importante. Asegurada: Elena. Beneficiario: Javier García, marido. A Elena se le cortó la respiración. Este era su plan. Este era su verdadero y repugnante plan. No solo querían el dinero de la cuenta conjunta. Eso era solo calderilla. Iban a por los 4 millones de euros. Habían contratado un seguro de vida a nombre de Elena. Planeaban matar a Elena. Javier se convertiría en el viudo afligido. Reclamaría los 4 millones de euros. Y cuando todo estuviera a salvo, se iría con Isabel al extranjero para vivir una vida de ricos. Quizás ese accidente, el que supuestamente había matado a Javier, estaba originalmente preparado para Elena. Elena se dejó caer al suelo. Javier e Isabel habían falsificado la muerte de Javier como plan B. Quizás el plan de matar a Elena era demasiado difícil, o se quedaron sin tiempo. Elena se sujetó la cabeza, que le daba vueltas. Quizás el plan A era matar a Elena y que Javier cobrara los 4 millones, pero fallaron en la ejecución del plan A. Así que pasaron al plan B: vaciar la cuenta conjunta, falsificar la muerte de Javier para no ser perseguido por deudas o facturas, y huir con el efectivo. Elena sabía que Javier tenía varias cuotas importantes. Este seguro de vida a nombre de Elena era probablemente un plan de respaldo fallido. Fuera cual fuera el plan original, una cosa era segura: su marido y su cuñada habían planeado su muerte. Elena cerró la carpeta roja.
4 millones de euros. Su vida había sido tasada por su marido en 4 millones de euros. Volvió a colocar la póliza de seguro exactamente donde la había encontrado. Volvió a cerrar con llave el cajón del despacho de Javier. Devolvió la llave al portalápices. Volvió a su dormitorio. Se sentó en el borde de la cama. El sentimiento de dolor se había evaporado por completo. El miedo también había desaparecido. Lo que quedaba era una ira fría y una determinación de acero. Querían que Elena muriera. Querían que fuera una víctima débil. Elena se miró en el espejo del tocador. Una mujer con los ojos hinchados la miraba fijamente. «Os equivocasteis», le susurró Elena a su reflejo. «Elegirme como víctima fue vuestro mayor error. La actuación debía continuar. Mañana, en el funeral falso, sería la viuda más afligida. Y empezaría a planear. Un plan para recuperar todo lo que le habían robado y para que recibieran lo que merecían». Esa noche, Elena no durmió ni un minuto. Pasó la noche sentada en silencio, pero su mente no podía concentrarse en la oración. Su mente estaba llena de las imágenes de la pantalla del circuito cerrado de televisión, la sonrisa coqueta de Isabel hacia Javier y la póliza de seguro de vida de 4 millones de euros con su nombre escrito como víctima. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa fría de Javier, como si dijera, «Tienes que morir para que yo pueda ser rico». La ira le daba energía. Ya no se sentía débil ni triste. Se sentía como un soldado preparándose para la guerra. Trazó un plan, repasando todos los escenarios en su cabeza. Tenía 2 enemigos: Javier, el manipulador astuto, e Isabel, la actriz con cara de inocente. Y ellos pensaban que Elena era un cordero débil listo para el matadero. A la mañana siguiente, la casa de Elena volvió a estar abarrotada. Los vecinos vinieron a ayudar a preparar la llegada del cuerpo. Se extendieron alfombras y se colocaron sillas de plástico en la entrada. Elena salió de su habitación con los ojos deliberadamente hinchados. Llevaba un vestido largo negro y un velo largo negro que ocultaba su rostro pálido pero decidido. Interpretó su papel a la perfección. Se sentó en un rincón de la habitación, con un rosario en la mano, sus labios moviéndose en silencio, secándose de vez en cuando lágrimas inexistentes. Todos los que llegaban le daban el pésame y la miraban con compasión. «Ánimo, Elena, tienes que ser fuerte», decían uno tras otro. Elena solo asentía débilmente, aceptando todas las falsas palabras de compasión. Exactamente a las 9 de la mañana, se oyó acercarse la sirena de una ambulancia. El corazón de Elena latió con furia. Este era el clímax de su obra. Isabel fue la primera en bajar de la ambulancia. Su rostro estaba hinchado. Caminaba tambaleándose, como si se le hubiera ido toda la energía. Inmediatamente corrió hacia Elena. «Cuñada, cuñada, Javier ya está aquí», sollozó, abrazándola con fuerza. Elena correspondió al abrazo. Un abrazo que se sentía frío como una serpiente. «Has pasado por mucho, Isabel». «¿Encargándote de todo tú sola?», susurró Elena. Su voz temblaba, interpretando el papel de la cuñada agradecida. Sintió a Isabel asentir sobre su hombro. «Vamos, cuñada. Recibamos juntas a Javier en su último viaje», dijo Isabel, tirando de la mano de Elena. Un modesto ataúd de madera fue bajado de la ambulancia. Estaba firmemente cerrado. «Claro que está firmemente cerrado», pensó Elena. No dejarían que nadie mirara dentro del ataúd. Seguramente dentro había otra persona que no era Javier. Varios hombres levantaron el ataúd y lo llevaron al salón, colocándolo en el centro. Estallaron los llantos de los parientes lejanos que acababan de llegar. El ambiente de dolor era tan denso y real que Elena casi dudó de su propio descubrimiento. Pero no. Recordó el circuito cerrado de televisión, la póliza de seguro. Elena se arrodilló junto al ataúd. Isabel se sentó a su lado y le apretó la mano. «Acéptalo, cuñada. Es lo mejor», susurró Isabel. Elena se volvió hacia Isabel. Miró profundamente a los ojos de su cuñada, ojos hinchados por un llanto falso. «Sí, Isabel, lo he aceptado». «Confío en que Dios hará justicia», dijo Elena, enfatizando la palabra justicia. Isabel pareció un poco sorprendida por el tono sereno de Elena, pero rápidamente asintió y comenzó a sollozar de nuevo. El funeral se desarrolló rápidamente. Después de una oración en casa, el cuerpo falso fue trasladado al cementerio. Elena e Isabel iban en el mismo coche detrás del coche fúnebre. Durante todo el trayecto, Isabel no paró de hablar. «Cuando esto acabe, tienes que descansar. Yo me encargaré del velatorio de 3 días. No pienses en nada», dijo. Elena solo asintió. «Ah, por cierto, cuñada», continuó Isabel, como si acabara de acordarse, «sobre el seguro de vida de 5 millones de Javier.
He estado averiguando un poco y podemos empezar a reclamarlo la semana que viene. Te ayudaré, cuñada. Es bastante dinero. Para tus gastos y para pagar las cuotas pendientes. El cebo estaba lanzado. Querían que Elena se centrara en el seguro de Javier. Quizás pensaban que si Elena reclamaba el dinero, encontrarían la manera de quitárselo de nuevo. O quizás esto era solo una distracción para mantener a Elena ocupada con un falso proceso de reclamación mientras ellos huían. No lo sé bien, Isabel. Encárgate tú, respondió Elena débilmente, volviendo la cabeza hacia la ventana. El cementerio estaba caluroso. Se quedó de pie junto a la tumba, viendo cómo el ataúd de madera descendía lentamente. Cogió un puñado de tierra y lo arrojó sobre el ataúd. «Descanse en paz, señor desconocido», susurró Elena para sus adentros. «Siento tener que enterrarlo con el nombre de mi marido traidor. Espero que encuentre la paz allá donde esté», lloró. Esta vez lágrimas de verdad. No por Javier, sino por su propio destino, por su propia estupidez al haber sido engañada durante años, por su fe destrozada. Isabel la abrazó a su lado y lloró con ella. Dos mujeres lloraban sobre la misma tumba por razones muy diferentes. Una lloraba por su destino, la otra celebraba su victoria. Al anochecer, la casa volvió a quedarse en silencio. Todos los visitantes se habían ido. Solo quedaba Elena. Isabel se despidió diciendo que iba a su apartamento a por ropa para cambiarse. Dijo que se quedaría con Elena durante el velatorio de 3 días. «Cuñada, no te quedes sola. Vuelvo enseguida», dijo. Este era el momento que Elena estaba esperando. En cuanto la puerta se cerró y se aseguró de que Isabel se había ido, Elena se movió inmediatamente. No podía luchar sola contra estos dos astutos estafadores. ¿La policía? ¿Qué le diría a la policía? «Oiga, mi marido, al que acabo de enterrar, en realidad está vivo». Pensarían que estaba loca por el estrés del duelo. La prueba del circuito cerrado de televisión del banco. Isabel podría decir que era un video antiguo, o que Javier tenía un gemelo. Sería la palabra de Elena contra un cuerpo ya identificado y un certificado de defunción legal. Necesitaba a un profesional, alguien que trabajara fuera del sistema oficial, que pudiera encontrar la verdad sin llamar la atención. A Elena se le vino un nombre a la mente. Un nombre que su difunto padre mencionaba a menudo, el señor Ricardo Vargas, un ex detective jubilado prematuramente que dirigía una pequeña agencia de detectives privados. Mi padre solía decir: «Ese Vargas tiene mejor olfato que un sabueso y es más recto que una regla de acero. Es capaz de encontrar una aguja en un pajar». Con manos temblorosas, Elena buscó en internet el número de teléfono de la agencia de detectives Vargas. Lo encontró. Su corazón latía con furia. Esto era una apuesta. Si el señor Vargas la rechazaba, estaría acabada. Marcó el número. Sonó 3 veces. «Agencia de detectives Vargas», respondió una voz tranquila y grave de un hombre de mediana edad. «Hola. ¿Podría hablar con el señor Ricardo Vargas?» «Soy yo. ¿Quién es?» Me llamo Elena. Soy la hija del difunto inspector López, que era amigo suyo». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Elena. Hija, vaya. ¿Cómo has crecido? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe tu llamada? ¿Estás bien?» La voz amable de aquel hombre hizo que las defensas de Elena se tambalearan un poco. «No, no estoy bien, señor Vargas. He perdido a mi marido hace poco». «Mi más sentido pésame, Elena. Mucha fuerza». «Gracias, señor Vargas. Pero es un asunto complicado». Elena dudó. No lo llamo como amiga. Necesito su ayuda como detective». De nuevo, silencio. El señor Vargas pareció captar inmediatamente la gravedad en el tono de Elena. «Habla, Elena. ¿En qué puedo ayudarte?» «Mi marido, Javier, fue declarado muerto ayer en un accidente». «Acabamos de enterrarlo hoy», comenzó Elena. Su voz temblaba. «Pero, señor Vargas, yo no creo que esté muerto. ¿Qué quieres decir?» La voz del señor Vargas se volvió inmediatamente más aguda. El instinto del detective se hizo presente. «Tengo pruebas. Una grabación del circuito cerrado de televisión de un banco. Ayer por la tarde, 2 horas después de la hora declarada de su muerte, mi marido estaba en un banco, vaciando nuestra cuenta conjunta. No estaba solo, estaba con mi cuñada Isabel, la misma cuñada que denunció su muerte». Elena lo soltó todo de una vez. El silencio al otro lado de la línea fue más largo esta vez. Elena temía que el señor Vargas la tomara por loca. «Elena», dijo finalmente el señor Vargas. Su voz era muy seria. «No digas nada más por teléfono. Cierra todas las puertas con llave. No confíes en nadie, incluida tu cuñada». «¿Dónde estás ahora?»
En mi casa, señor Vargas. La dirección es. No hace falta. Todavía recuerdo la casa de tu padre. ¿No vives allí? No, señor Vargas. Vivo en el residencial Las Rosas. Le enviaré la ubicación. Bien. Mándame la ubicación. No le abras la puerta a nadie hasta que yo llegue. Salgo ahora mismo. Prepara todas las pruebas que tengas. La grabación del circuito cerrado de televisión, los documentos, todo, y Elena sigue fingiendo que estás de luto. La llamada terminó. Elena se dejó caer sin fuerzas. No de dolor, sino de alivio. El juego había comenzado, y ella acababa de mover su primera pieza. Una hora después, un viejo sedán negro se detuvo frente a la casa de Elena. Un hombre de mediana edad bajó del coche. Era de complexión robusta pero discreto. Llevaba bigote y sus ojos brillaban con agudeza. Echó un vistazo rápido a su alrededor antes de caminar con paso seguro hacia la puerta de la casa de Elena. Era Ricardo Vargas. Elena ya lo esperaba detrás de la ventana. Se apresuró a abrir la puerta y la volvió a cerrar con llave en cuanto el señor Vargas entró. «Elena», dijo el señor Vargas. Su mirada estaba llena de empatía, pero seguía siendo profesional. «Estás muy pálida. Siéntate y tranquilízate primero». Elena negó con la cabeza. «No puedo tranquilizarme, señor Vargas. Necesito saber qué está pasando». Se sentaron en el salón, donde aún persistía el olor a incienso del funeral. Elena, sin dudarlo, colocó el portátil sobre la mesa. Le mostró el archivo de vídeo del circuito cerrado de televisión del banco. Le contó toda la historia de la llamada del director del banco, el señor Morales. «Este es mi marido, Javier, y esta es mi cuñada, Isabel. Esto fue grabado a las 4 de la tarde. El certificado de defunción dice que murió a las 2», explicó Elena. Su voz era fría y serena. El señor Vargas vio el video varias veces. Detuvo la imagen en el rostro de Javier y luego en el de Isabel. «No hay duda. Son ellos claramente». Y entonces Elena respiró hondo. «Eso no es todo, señor Vargas». Se levantó, fue a su habitación y volvió con las 2 carpetas de las pólizas de seguro. La carpeta azul y la carpeta granate. Se las entregó al señor Vargas. La azul es el seguro de vida de Javier. La beneficiaria soy yo. Este es el cebo que Isabel lanzó para mantenerme ocupada con la reclamación del seguro, explicó Elena. El señor Vargas la abrió y echó un vistazo a la suma de 5 millones de euros. Considerable. Y esto, señor Vargas, señaló Elena la carpeta granate. Su mano temblaba ligeramente. Esto es lo que me convenció de que mi vida corre peligro. El señor Vargas abrió la segunda carpeta y sus ojos se entrecerraron al leer el contenido. Una póliza de seguro a tu nombre, Elena. Hecha hace un mes. Beneficiario Javier. Suma asegurada. 4 millones de euros. El rostro del señor Vargas se endureció. Miró a Elena con nuevos ojos. Dios mío, Elena. Esto ya no es un caso de malversación. Es un intento de asesinato premeditado. Su plan original era matarte. Javier se habría convertido en un viudo rico. Elena asintió. Eso es lo que yo pienso, señor Vargas. Pero creo que el plan falló o era demasiado difícil. Así que pasaron al plan B. Falsificar la muerte de Javier, coger el efectivo y desaparecer. Exacto, dijo el señor Vargas. Pensaron que con Javier oficialmente muerto, no serían perseguidos, ni por el banco, ni por las cuotas, ni por otras deudas. ¿Y ahora qué hacemos, señor Vargas?, preguntó Elena. Ya no le importaba el dinero desaparecido. Lo que quería era justicia. Quería ver la cara de Javier e Isabel cuando sus máscaras cayeran. El primer paso, dijo el señor Vargas, sacando una pequeña libreta, es demostrar que el cuerpo que enterraste hoy es falso. Esta es la clave. Sin esto, solo eres una esposa que sufre alucinaciones. ¿Cómo? El ataúd ya está enterrado. Déjamelo a mí. Los ojos del señor Vargas brillaron. Isabel tramitó los papeles en el Hospital Central, ¿verdad? Tengo un viejo contacto allí. Seguramente habrá un rastro en los registros de administración de cadáveres. Tenemos que encontrar la verdadera identidad de ese cuerpo sin identificar. Segundo paso, rastrear el dinero. Tenemos que localizarlos. Comprobaré los registros de inmigración. Si usaron pasaportes reales, sus nombres aparecerán. También comprobaré la lista de pasajeros del vuelo de pasado mañana que encontraste. Descubriré dónde se esconden ahora. No habrán ido directamente al aeropuerto. Estarán esperando a que las cosas se calmen. Esperando a que tú te calmes. Tercer paso. Encontrar el motivo principal. ¿Cuánto dinero había en vuestra cuenta conjunta? Bueno, unos 600.000 euros, señor Vargas.
El señor Vargas asintió lentamente. Es una suma importante, pero no lo suficiente como para tomarse la molestia de falsificar una muerte. Creo que hay algo más grande detrás de esto. El seguro de 4 millones era el motivo principal, pero como falló, debe haber otra razón que los empujó a esto. El señor Vargas se preparó para irse. Te llamaré en cuanto tenga noticias. Recuerda, Elena, la actuación debe continuar. Eres la viuda afligida. Cuando Isabel venga, trátala como tal. No muestres la más mínima sospecha. Tenemos que hacerles sentir seguros hasta que estemos listos para atraparlos. Durante los 2 días siguientes, Elena vivió en una niebla de disimulo. Isabel realmente vino y se quedó con ella. Durmió en la habitación de invitados. Le cocinaba. Dirigía una pequeña ceremonia conmemorativa cada noche. Era la cuñada perfecta. Elena tenía que reprimir las náuseas cada vez que Isabel la tocaba o le hablaba con su voz suave. Cuñada, mañana empezamos a reclamar el seguro de Javier. Para que lo cobremos rápido, dijo Isabel en medio de la ceremonia de la segunda noche. Elena solo asintió débilmente. Sí, Isabel, encárgate tú. Esa noche, cuando Isabel dormía profundamente en su habitación, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje del señor Vargas. Estoy delante de tu casa. Nos vemos en el coche. Elena salió de casa sigilosamente. Se subió al coche del señor Vargas, que estaba aparcado al final de la calle oscura. El rostro del señor Vargas parecía cansado, pero sus ojos brillaban con un destello de victoria. Lo he encontrado, Elena, dijo en voz baja. ¿El qué, señor Vargas? Primero el cuerpo. Conseguí presionar al administrador del hospital. Resultó ser un viejo amigo de Isabel. Isabel le dio varios miles de euros a cambio de intercambiar los datos. El cuerpo que enterraste era originalmente un vagabundo llamado Amir. Murió en un atropello y fuga hace una semana y nadie reclamó su cuerpo. Esta es una copia de los datos originales del señor Amir. La prueba de la falsificación de documentos es perfecta. Elena apretó el papel en su mano. La primera prueba física. Segundo, continuó el señor Vargas. La lista de pasajeros del vuelo a Dubái. Lo he comprobado, y los billetes se pagaron en su totalidad con tarjeta de crédito. Pero no con la tarjeta de crédito de Javier. Con una tarjeta a nombre de Isabel. Elena se sorprendió. ¿Isabel tiene tarjeta de crédito? No una tarjeta de crédito cualquiera, una tarjeta platino, con un límite alto y unos gastos enormes. Tercero, y esto es lo más importante, el señor Vargas miró a Elena seriamente. Su motivo. ¿Por qué estaban tan desesperados? ¿Por qué tuvieron que ejecutar el plan B ahora mismo? El señor Vargas le entregó unos cuantos papeles más. Son informes financieros. Tu marido, Javier, no era el oficinista normal que pensabas. Era un jugador online de alto nivel y había perdido mucho. Muchísimo. Deudas, susurró Elena. Deudas con prestamistas. He comprobado el flujo de fondos de su cuenta antes de vaciar la cuenta conjunta. Llevaba meses tapando agujeros. El plan de matarte para conseguir los 4 millones era su única salida. ¿A cuánto asciende la deuda, señor Vargas? El señor Vargas guardó silencio un momento. La deuda total que tiene que pagar pasado mañana es de 5 millones de euros. Elena se tapó la boca. Los 600,000 euros que sacaron de vuestra cuenta, explicó el señor Vargas. No son suficientes. Es solo dinero para la huida. No pueden pagar la deuda. Están huyendo de ti y también de los prestamistas. Entonces, ¿dónde están ahora? Todavía no han salido del país. No se atreverán a usar ese pasaporte hasta el día de la salida. Están escondidos, todavía en esta ciudad. Y sé dónde. El señor Vargas le mostró la pantalla de su teléfono. Una aplicación de seguimiento. ¿Cómo? La tarjeta de crédito platino de Isabel. He conseguido rastrear la señal de sus transacciones. Acaba de pedir una gran cantidad de comida en un restaurante de comida rápida para que se la entreguen en una dirección. El señor Vargas amplió el mapa. La ubicación era un viejo y aislado chalet en una zona de colinas a las afueras de la ciudad. Un chalet que Elena conocía. Un chalet propiedad de la familia de Javier e Isabel que no se usaba desde hacía mucho tiempo. Están allí, Elena. Escondidos como ratas. Esperando a pasado mañana, dijo el señor Vargas, y seguramente volverán a contactarte. Con 600.000 euros no les basta. Todavía van a por algo más. ¿El qué? El seguro de 5 millones a nombre de Javier. Te obligarán a reclamarlo y luego a que se lo entregues. Es su último cebo. Elena miró la dirección del chalet. Su ira había alcanzado el punto de ebullición. Vamos para allá, señor Vargas. Nosotros no, la policía, dijo el señor Vargas.
pero todavía no. Los atraparemos cuando cometan su segundo delito, cuando intenten extorsionarte. Les tenderemos una trampa. La última noche del velatorio transcurrió con devoción. Al menos en apariencia. La casa de Elena se llenó con el sonido de los vecinos rezando el rosario. En un rincón de la habitación, Elena estaba arrodillada. Un velo negro cubría su rostro inclinado. Parecía devota. Sus labios susurraban oraciones. A su lado, Isabel estaba igualmente absorta. De vez en cuando se secaba las comisuras de los ojos secos, interpretando el papel de la cuñada más leal y afligida. Nadie sabía que, detrás de esa falsa paz, estas dos mujeres se encontraban en medio de una guerra fría mortal. Elena luchaba por la justicia, e Isabel luchaba por rematar su estafa. Cuando los visitantes se fueron y la casa volvió a quedarse en silencio, Isabel entró en la habitación de Elena. Le trajo una taza de té caliente. «Tómate esto, cuñada, para calmar los nervios. Estás muy pálida», dijo con su voz falsamente suave. Elena aceptó la taza. «Gracias, Isabel». Isabel se sentó en el borde de la cama de Elena. Sus ojos recorrieron la habitación. «Cuñada, ¿vas a vivir sola aquí ahora? Esta casa es demasiado grande para ti sola, ¿no crees? Y hay demasiados recuerdos de Javier». Elena miró a Isabel. El cebo se había lanzado antes de lo que esperaba. «No. No lo sé todavía, Isabel. Estoy confundida». Isabel suspiró profundamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se levantó y cogió unos cuantos sobres de facturas que había reunido a propósito del escritorio de Javier. «Cuñada, no quiero agobiarte más. Pero he visto esto en el escritorio de Javier». Le tendió la hipoteca de la casa, la letra del coche y varias facturas de tarjetas de crédito. «Todo esto vence la semana que viene». «Cuñada, he comprobado el saldo de las otras cuentas de Javier, y están vacías. Todas. Los 600.000 euros que teníamos en nuestra cuenta conjunta, creo que era el único dinero que teníamos. Y eso también se lo llevó Javier». Isabel actuó de maravilla. Se comportó como si acabara de enterarse de que el dinero había desaparecido, como si no hubiera estado en el banco cuando ocurrió. «Javier, parece que tenía muchos problemas. Cuñada, quizás estaba metido en el juego». Isabel se tapó la boca con la mano y pronunció esas palabras como un susurro horrible. Estaba creando una narrativa en la que Javier era una víctima desesperada, al mismo tiempo que generaba pánico financiero en Elena. Elena bajó la cabeza, interpretando el papel de la esposa ingenua y desolada. ¿Juego? Dios mío, Isabel, no sabía nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a pagar todo esto si yo no trabajo? Tranquila, cuñada. Tranquila. Isabel se apresuró a agarrar los hombros de Elena. «Todavía tenemos el seguro de vida de 5 millones de Javier». «¿Pero saldrá rápido?», preguntó Elena, haciendo que su voz temblara. Isabel se mordió el labio, fingiendo pensar intensamente. «Ese es el problema, cuñada. He preguntado por el proceso de reclamación del seguro de defunción, y especialmente en casos de accidente, puede tardar más de un mes. Dicen que tienen que investigar primero. Pero estas deudas hay que pagarlas la semana que viene». Isabel creó deliberadamente un plazo falso. Sabía que Elena entraría en pánico. Sabía que la deuda de 5 millones de Javier vencía pasado mañana y necesitaba el dinero ahora mismo. Elena miró el rostro de Isabel, un rostro lleno de mentiras. Ahora era el turno de Elena de lanzar su propio cebo. «Entonces», dijo Elena en voz baja, dejando que falsas lágrimas se acumularan en sus párpados, «si el seguro tarda mucho, ¿qué tal si vendemos la casa, Isabel?» Los ojos de Isabel se abrieron por un instante. Un destello de victoria que ocultó rápidamente. «¿Vender? ¿La casa, cuñada? ¿Estás segura? Esta es la casa de vuestros recuerdos». «¿Qué recuerdos me quedan, Isabel?», sollozó Elena. «Solo recuerdos dolorosos. No puedo seguir viviendo aquí. Necesito el dinero rápido. Podemos buscar un piso de alquiler más pequeño. Lo importante es pagar todas las deudas de Javier. No quiero manchar su nombre». Isabel fingió meditarlo. Sabía que esto era mucho mejor que esperar el seguro. La casa era un activo en efectivo seguro. Javier estaría encantado. «Es una buena idea, cuñada», dijo finalmente Isabel con tono decidido. «Quizás esta sea la solución. Pero vender una casa también lleva tiempo. Hay que poner anuncios, encontrar un comprador. No sé cómo hacerlo, Isabel. Te lo dejo a ti». «¿Puedes ayudarme?», suplicó Elena.
Isabel sonrió levemente. La verdad es que, por pura casualidad, cuñada, tengo un viejo amigo que es promotor inmobiliario. Suele buscar casas para reformar en esta zona. Él suele pagar en efectivo. Elena contuvo la respiración. ¿De verdad, Isabel? ¿En efectivo? Sí, es un poco particular. Le resulta engorroso hacer transferencias bancarias de grandes sumas. Prefiere las transacciones rápidas. ¿Quieres que lo llame ahora mismo? Quizás le interese. Le diré que necesitamos el dinero urgentemente. Sí, Isabel, por favor. Pregúntale, dijo Elena, con voz esperanzada. Isabel se levantó y cogió su teléfono. Voy a llamar fuera, cuñada. Aquí dentro me da un poco de cosa. Elena sabía que Isabel no iba a llamar. Iba a enviarle un mensaje a Javier a su escondite en el chalet, para informarle de que la presa había caído en la trampa. Elena esperó. Su corazón latía con furia. Inmediatamente envió un mensaje corto al señor Vargas. Cebo lanzado. Van a por la casa. Isabel está contactando a un comprador. La respuesta llegó rápidamente. Bien. No aceptes reunirte en casa. Demasiado peligroso. Llévalos a un lugar público. El banco es lo mejor. Diles que tienes que liquidar la hipoteca en ese banco. Poco después, Isabel volvió a entrar en la habitación. Su rostro estaba radiante, pero intentaba ocultarlo con una expresión de alivio fingido. Menos mal, cuñada. Mi amigo. Dice que sí, exclamó Isabel. Le ha dado mucha pena tu situación. Dice que puede preparar el dinero para mañana por la mañana. ¿Tan rápido? Fingió sorpresa Elena. Sí, cuñada. Pero hay una condición. El precio podría ser un poco más bajo que el de mercado, porque compra rápido y sin intermediarios, y quiere cerrar el trato mañana mismo. Firmar el contrato de compraventa y pagar en el acto. Está bien, Isabel. Está bien, aunque el precio sea un poco más bajo. Lo importante es solucionarlo rápido. No puedo soportarlo más, dijo Elena. ¿Y dónde nos vemos? En casa, Isabel pareció dudar un poco. Sí, quiere ver el estado de la casa mañana por la mañana. Vendrá con su abogado y el dinero. Elena negó con la cabeza. No, Isabel, en casa no, dijo rápidamente. Me da vergüenza que me vean los vecinos. Han pasado solo 3 días desde que murió Javier y yo ya estoy vendiendo la casa. ¿Qué va a decir la gente? Isabel pareció pensarlo. Era una razón lógica. Y además, añadió Elena, recordando las instrucciones del señor Vargas. La escritura de esta casa todavía está en el Banco de la Joya, Isabel. Queda un poco de hipoteca. ¿Qué tal si nos vemos en la sucursal principal del Banco de la Joya? Dile a ese comprador que venga allí. Cuando pague, podemos liquidar el préstamo al instante y recibir la escritura original. Es mejor para todos. Isabel guardó silencio. Su línea de pensamiento parecía haberse interrumpido. Estaba claro que el plan original era encargarse de Elena en casa y quitarle los papeles por la fuerza. ¿En el banco? Repitió Isabel. Es un poco engorroso, cuñada. Al contrario, es más seguro, Isabel. Es una transacción de mucho dinero. Allí hay guardias de seguridad, salas de reuniones privadas. Me siento más segura en el banco. Si no, no puedo hacerlo, dijo Elena, jugando la carta de la mujer débil y asustada. Isabel miró a Elena durante un buen rato y finalmente asintió. De acuerdo, cuñada. Si tú quieres, lo hacemos en la sucursal principal del Banco de la Joya. Se lo comunicaré a mi amigo. Seguro que lo entenderá. Tú solo tienes que estar lista mañana a las 10 de la mañana. Con todos los papeles de la casa que tengas. Prepáralo todo tú, Isabel. Yo solo te seguiré, dijo Elena con resignación. Después de que Isabel saliera de la habitación, Elena soltó un largo suspiro. Ahora sí que sentía el temblor. Inmediatamente envió otro mensaje al señor Vargas. Trato cerrado. Sucursal principal Banco de la Joya. Mañana 10 a.m. Vendrán Isabel y el comprador. La respuesta del señor Vargas fue de una sola palabra. Listos. Esa noche, Elena no pudo dormir de nuevo. No por el dolor ni por el miedo, sino porque mañana se enfrentaría cara a cara con las personas que habían destruido su vida. Mañana era el día del juicio. A las 9:30 de la mañana, Elena e Isabel entraron en el imponente vestíbulo del Banco de la Joya. Elena llevaba el mismo vestido negro. Un fino velo cubría su rostro, y solo sus ojos miraban fijamente al frente. Ya no era una máscara de dolor, era su uniforme de batalla. A su lado, Isabel parecía nerviosa. No dejaba de mirar el móvil que sostenía en la mano, como si estuviera coordinándose con alguien.
Llevaba un gran bolso de mano lleno de papeles. Mi amigo ya está dentro, cuñada, en la sala de reuniones VIP. Vamos. La voz de Isabel temblaba ligeramente. No se sabía si por la tensión o por la expectación. Elena asintió y siguió los pasos de Isabel. Pudo ver al señor Vargas con el rabillo del ojo. El hombre de mediana edad estaba cómodamente sentado en uno de los sofás de espera del vestíbulo, leyendo un periódico, pasando completamente desapercibido. También vio a 2 guardias de seguridad adicionales de rostro adusto que no conocía, de pie cerca de la entrada de la sala VIP. El equipo del señor Vargas ya estaba en posición. Isabel abrió la puerta de cristal translúcido de la sala de reuniones. Dentro, un hombre corpulento con una camisa de manga corta llamativa ya estaba sentado esperando. Su rostro era adusto. Elena no lo conocía. Claramente no era Javier. Javier no sería tan estúpido como para mostrar su cara. Este hombre debía ser un contratado. «Cuñada Elena, este es el señor Ramos, el comprador de la casa», dijo Isabel. Su voz era forzadamente amable. «Señor Ramos, esta es la señora Elena, la propietaria». El hombre llamado señor Ramos solo asintió bruscamente. Su mirada era fría. «Hola». «Lamento lo que le ha ocurrido», dijo sin ninguna pizca de compasión. «¿Podemos empezar?» «No tengo mucho tiempo». «Claro, por supuesto», se apresuró a tomar la iniciativa Isabel. Se sentó y comenzó a sacar papeles de su bolso. «Aquí tiene, señor. Esta es una copia de la escritura, la cédula de habitabilidad y el último recibo del IBI. El original lo están trayendo de la caja fuerte del banco». Elena se sentó en silencio frente al hombre. «No hace falta», dijo el señor Ramos. «Ya me fío. Lo importante es este contrato de compraventa». Sacó una carpeta de su maletín. «Este es el contrato de compraventa que ha preparado mi abogado. La señora solo tiene que firmar aquí. Después de eso, procederé con la transferencia». Isabel cogió la carpeta y la abrió rápidamente. Inmediatamente la colocó frente a Elena, señalando el lugar de la firma. «Aquí, cuñada. Solo tienes que firmar». Elena miró el papel. Allí estaba escrito su nombre, declarando que vendía su casa a este hombre desconocido por un precio muy inferior al de mercado. «El bolígrafo, cuñada», la apremió Isabel, tendiéndole un bolígrafo. Elena cogió el bolígrafo. Levantó la mano, lista para firmar. Isabel sonrió levemente, sus ojos brillaban. El señor Ramos se inclinó hacia adelante, expectante. Y entonces Elena volvió a dejar el bolígrafo. «No puedo», dijo en voz baja. La sonrisa de Isabel desapareció al instante. «¿Qué dices, cuñada? Ya lo habíamos acordado. No bromees». «No es una broma», dijo Elena. Esta vez levantó la cara. A través del velo, sus ojos miraron directamente a los de Isabel. Su mirada ya no era triste, era aguda y fría. «No puedo venderos esta casa a vosotros». El señor Ramos se levantó bruscamente. Su silla se desplazó hacia atrás. «¿Qué dice, señora? ¿Vosotros? Soy un comprador único». «Ah, sí». Elena también se levantó. Su voz ahora sonaba clara y fuerte, resonando en la silenciosa sala de reuniones. «Entonces, ¿por qué en su maletín?» señaló Elena el maletín ligeramente abierto del señor Ramos. «¿Hay tantos fajos de billetes en efectivo? ¿No dijo que iba a hacer una transferencia?» El señor Ramos e Isabel se quedaron atónitos. «¿Y por qué?», continuó Elena. «¿Ha traído un contrato de compraventa firmado por su abogado si el abogado no está aquí? Esto está falsificado, ¿verdad?» «Elena», gritó Isabel. Su rostro estaba pálido. «¿Qué dices? ¿Estás estresada? ¿Te has vuelto loca?» «¿Loca?», rió Elena en voz baja. Una risa que sonó horrible. «Sí, casi me vuelvo loca, Isabel. Cuando me enteré de que mi marido, supuestamente muerto, estaba retirando 600.000 euros en otro banco con su cuñada, sí, casi me vuelvo loca». Elena arrojó su móvil sobre la mesa. La pantalla se iluminó y reprodujo el video que había preparado. El video de Javier e Isabel en el Banco Central Español, riendo y metiendo dinero en una maleta. Isabel soltó un grito ahogado. Retrocedió un paso y chocó contra la pared. El señor Ramos se movió inmediatamente con violencia. No intentó huir. Se abalanzó sobre Elena, intentando arrebatarle el teléfono. Pero llegó tarde. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. «Policía, no se muevan». 2 de los falsos guardias de seguridad de antes, el señor Vargas y otros 2 policías uniformados irrumpieron en la sala. El corpulento señor Ramos fue reducido al instante. Antes de que su mano pudiera tocar a Elena, Isabel se desplomó en el suelo. Temblaba violentamente, mirando a Elena con una mezcla de incredulidad y odio.
Tú lo sabías. Lo sabía todo, dijo Elena, acercándose a la desmoronada Isabel. Sabía vuestro plan. Sabía vuestro plan desde el principio. Justo en ese momento, sonó el teléfono del señor Vargas. Contestó, escuchó un momento y luego dijo, «Bien, asegúrenlo», y colgó. Se volvió hacia Elena. «El equipo Bravo ha tenido éxito. Elena, han arrestado a Javier en su escondite en el chalet». Justo cuando esperaba noticias de Isabel, las lágrimas de Isabel finalmente cayeron. No lágrimas falsas, sino lágrimas de rabia y derrota. «Zorra astuta, nos has tendido una trampa». Elena se agachó frente a Isabel. La miró a los ojos. «¿Quién es astuta, Isabel?», susurró Elena. «¿Yo o tú, que fingiste la muerte de tu propio hermano? ¿Cambiaste el cuerpo de un pobre vagabundo llamado Amir para cubrir las huellas de un marido que planeó mi asesinato por un seguro de 4 millones de euros?» Cada palabra que Elena pronunciaba era un clavo que se clavaba en el pecho de Isabel. Cuando Elena mencionó el seguro de 4 millones, los ojos de Isabel se abrieron de terror. No sabía que Elena lo sabía. Pensaba que era el mayor secreto entre ella y Javier. «También sé de la deuda de juego de 5 millones de Javier», continuó Elena con frialdad. «Sé que no solo huíais de mí, sino también de los prestamistas. Pensabais que podíais sacrificar-me y quitar-me mi casa. Os equivocasteis, Giliano». Un policía levantó a Isabel y le puso las esposas. «Quedan ustedes 2 detenidos por fraude, malversación, falsificación de documento público e intento de extorsión patrimonial», dijo el oficial. Mientras se la llevaban, Isabel miró a Elena con odio. «Te arrepentirás, Elena». «Javier. Tu Javier está siendo trasladado a la misma comisaría», la interrumpió Elena. «Vuestro juego ha terminado. Disfrutad de vuestro karma los 2». Elena se irguió. Se arregló el velo. El señor Vargas le dio una palmadita en el hombro. «Se acabó, Elena. Has estado magnífica». Elena asintió. Salió de la sala de reuniones, dejando atrás el caos que los traidores habían creado. Salió del banco, bajo el sol abrasador. Por primera vez, sintió que podía respirar de verdad. Su mundo había sido destruido, sí, pero con los pedazos, había logrado construir una fortaleza de defensa inexpugnable. La comisaría de policía era agobiante y fría, en contraste con el sol abrasador de fuera. Elena estaba sentada en una sala de interrogatorios de aspecto estéril. Frente a ella estaba el inspector Torres, un veterano de rostro adusto, y a su lado el señor Vargas, que ahora actuaba como testigo experto y protector de Elena. Durante varias horas, Elena hizo su declaración oficial. Con una calma asombrosa, lo contó todo de principio a fin. No lloró. Su voz era serena y precisa, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo en lugar de destapar la traición de su propio marido. Empezó con la despedida de aquella mañana, que ahora se sentía vacía, los golpes urgentes de Isabel en la puerta, la falsa noticia de la muerte. Y luego, el punto de inflexión, la llamada del director del banco, el señor Morales. Mostró la copia de la grabación del circuito cerrado de televisión del banco, donde se veía a Javier e Isabel riendo mientras robaban sus ahorros. Explicó cómo Isabel había orquestado un funeral falso, utilizando el cuerpo de un vagabundo llamado Amir, intercambiando los datos con la ayuda de un empleado corrupto del hospital. El clímax de su testimonio fue cuando presentó las 2 carpetas de las pólizas de seguro. La primera, la de 5 millones de euros a nombre de Javier, que estaba segura de que era un cebo para distraerla. Y la segunda, la carpeta Granate. La póliza de seguro de vida de 4 millones de euros a su propio nombre. «Planearon mi muerte, inspector», dijo Elena en voz baja. Pero su mirada era penetrante. Los 600.000 euros de la cuenta conjunta eran solo calderilla. El objetivo principal eran estos 4 millones. Mi marido, Javier García, planeó matarme para vivir una vida de rico como un viudo afligido. El inspector Torres se pasó la mano por la cara. Llevaba mucho tiempo en el servicio, pero un caso tan calculado y cruel era raro. ¿Y conoce el motivo?, preguntó. El señor Vargas respondió por ella. Ya hemos presentado las pruebas. Javier García estaba acosado por una deuda de juego online de 5 millones de euros que vencía pasado mañana. Estaba desesperado. Matar a su esposa era la solución más rápida. El plan A falló, continuó Elena, así que pasaron al plan B, falsificar la muerte de Javier para huir de los prestamistas y escapar con el efectivo. Mi casa, que intentaron vender hoy, habría sido el último bonus que querían llevarse antes de huir a Dubái. El inspector Torres asintió. Su declaración es perfecta, señora Elena. Las pruebas también son muy sólidas. Nuestro equipo ya ha asegurado al señor Ramos y al empleado del hospital. Han empezado a hablar. Justo en ese momento la puerta se abrió y entró un joven policía.
Inspector, el sospechoso Javier García ha llegado del lugar de la redada en el chalet. Lo llevaremos a la sala de al lado. No, dijo el inspector Torres, mirando de repente a Elena. Tráiganlo aquí. El señor Vargas se volvió hacia Elena. Elena, ¿estás lista? Elena asintió y se enderezó. Estoy lista. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo. 2 policías arrastraron a Javier. Estaba hecho un desastre. Su camisa de marca estaba arrugada, su pelo revuelto. Su rostro apuesto, que solía tranquilizar a Elena, ahora estaba salvaje y presa del pánico. Las esposas le sujetaban las muñecas. Al ver a Elena, los ojos de Javier se abrieron de par en par. No se imaginaba ver a su esposa allí, sentada tranquilamente. Su arrogancia afloró de inmediato. «¡Elena! Cariño, estás aquí», exclamó, como si él fuera la víctima. «Menos mal. Explícales a estos señores. Todo esto es un malentendido. Me han tendido una trampa. Alguien tiene que haberme tendido una trampa». Elena se limitó a mirarlo, fríamente, sin amor, sin odio, solo con una mirada vacía. «Me han tendido una trampa, Elena». «Tienes que creerme», luchaba Javier, intentando acercarse, pero los policías lo retuvieron. «¿Quién te ha tendido una trampa, Javier?», preguntó Elena en voz baja. El rostro de Javier se endureció. «¿Isabel? ¿O tu deuda de juego de 5 millones? ¿O quizás te ha tendido una trampa el seguro de vida de 4 millones que preparaste a mi nombre?» Javier se tambaleó hacia atrás, como si Elena acabara de abofetearlo. «Sujétenlo», ordenó el inspector Torres. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Otro policía trajo a Isabel. El rostro de Isabel estaba hinchado por un llanto desesperado. Este era el momento que Elena estaba esperando, el encuentro de los 2 traidores. Cuando Javier vio a Isabel, su máscara de marido agraviado se desprendió al instante. Lo que quedaba era pura rabia. «Tú», gruñó Javier señalando a Isabel con sus manos esposadas. «Todo esto fue idea tuya, víbora. Tú me metiste las ideas en la cabeza. Tú dijiste que Elena era tonta. Tú dijiste que este plan saldría bien». Isabel, que estaba sin fuerzas, se encendió de inmediato. «No te atrevas a hablar así», gritó, sin quedarse atrás. «¿Quién es el que es perseguido por los prestamistas por una deuda de 5 millones? Tú. ¿Quién es el codicioso que quería matar a su propia esposa por 4 millones? Tú. Yo solo te ayudé, hermano. Yo solo quería que viviéramos bien». «Mentira», gritó Javier. «Tú querías todo esto. Tú estabas celosa de Elena. Tú decías que merecías ser mi esposa más que ella. Y tú estuviste de acuerdo», gritó Isabel. «Dijiste que estabas harto de vivir con esa hipócrita. Que querías ser libre conmigo. Mentirosa. Todo esto es culpa tuya. Ni siquiera pudiste encargarte bien del cuerpo falso. Es culpa tuya. ¿Por qué dejaste rastro en el banco? Estúpido». La sala de interrogatorio se llenó de acusaciones y maldiciones. La pareja adúltera, que en su día fueron cómplices perfectos, ahora eran enemigos acérrimos que intentaban hundirse el uno al otro. «Basta», estalló la voz atronadora del inspector Torres. Javier e Isabel se callaron al instante. Sus respiraciones eran agitadas. Elena, que había estado observando en silencio todo el tiempo, se levantó lentamente. Se acercó al escritorio y se situó entre los 2 traidores, mirándolos uno a uno. «Tenéis razón los 2», dijo Elena. Su voz era tranquila pero letal. «Los 2 estáis equivocados. Los 2 sois codiciosos y los 2 sois estúpidos». Miró a Javier. «¿Pensabas que era tonta, Javier? ¿Pensabas que solo era una ama de casa ignorante? Te equivocaste. Puede que te amara, pero no estaba ciega». Y luego miró a Isabel. «¿Y tú, Isabel? ¿Pensabas que podías quitármelo todo? Mi marido, mi dinero, e incluso planeaste quitarme la vida. Pero mírate ahora, no has conseguido nada». Javier bajó la cabeza. Sus hombros temblaban, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. El señor Vargas dio un paso al frente. «Tengo una noticia más para ti, Javier García», dijo en voz baja. «Nos hemos puesto en contacto con tus prestamistas. Hemos corregido la noticia de tu muerte». Javier levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido como el de un cadáver. Estaban muy contentos. El señor Vargas continuó con una leve sonrisa. «Dicen que no te reclamarán la deuda mientras estés en la cárcel, pero me han pedido que te dé recuerdos. Dicen que te esperarán con paciencia. Esos 5 millones de euros seguirán acumulando intereses. Te darán la bienvenida el día que salgas libre. Era un castigo más terrible que la cárcel.
Javier sabía lo que significaba. Nunca sería libre. Incluso si saliera de la cárcel en 20 años, solo saldría para morir a manos de los prestamistas. Javier se desplomó en el suelo. Lloraba a gritos, no como un adulto, sino como un niño aterrorizado. Isabel lo miró con asco. Ahora se daba cuenta de que el hombre por el que había arriesgado su vida era el hombre más patético del mundo. «Llévenselos», ordenó el inspector Torres. Los policías arrastraron a un Javier flácido y a una Isabel que lloraba en silencio. Sus gritos y maldiciones resonaron en el pasillo de la comisaría hasta que finalmente desaparecieron tras la puerta de una celda. Elena permaneció de pie como una estatua. No sentía victoria. Tampoco sentía satisfacción. Lo que sentía era solo un frío alivio. La tormenta había pasado, y ella, milagrosamente, seguía en pie. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. La historia de la traición de Javier e Isabel se convirtió en la comidilla de la comunidad. Pero para Elena, fue un largo proceso de recuperar su vida. El tribunal fue el último acto de ese feo drama. Elena se sentó en primera fila. Iba vestida de forma impecable, con la espalda recta. No había venido con odio. Había venido para ver cómo se hacía justicia. Frente a ella, en el banquillo de los acusados, estaban sentados Javier e Isabel. Ya no eran la pareja de ensueño que había visto en la grabación del circuito cerrado de televisión del banco. Javier parecía envejecido. Su pelo raleaba y sus ojos estaban vacíos. Isabel estaba pálida y demacrada, su belleza marchita por el arrepentimiento y el odio. A su lado también estaban sentados el empleado corrupto del hospital y el comprador contratado, el señor Ramos. El juicio fue rápido. Las pruebas reunidas por el señor Vargas y la policía eran irrefutables. El video del circuito cerrado de televisión del banco se proyectó en una pantalla grande, y Javier e Isabel bajaron la cabeza avergonzados. El testimonio del director del banco, el señor Morales. El testimonio del empleado del depósito de cadáveres que confesó entre lágrimas haber aceptado un soborno de Isabel para cambiar los datos del cuerpo del señor Amir. Y, por supuesto, la póliza de seguro de vida de 4 millones de euros a nombre de Elena se convirtieron en la prueba clave del atroz plan criminal. El abogado de Javier intentó culpar a Isabel como la autora intelectual del crimen. El abogado de Isabel argumentó que su cliente era solo una víctima de la manipulación de Javier, que estaba acosado por las deudas de juego. Se atacaron mutuamente ante el juez, revelando sus trapos sucios, exponiendo los detalles de su aventura y, finalmente, humillándose a sí mismos. Elena se limitó a observar. Ya los había perdonado, no por ellos sino por ella misma. El perdón era la única manera de eliminar su veneno de su vida. Llegó el día de la sentencia. El juez golpeó con fuerza el mazo. Su voz resonó con autoridad. «Acusado Javier García», dijo el juez. Se le declara culpable de los delitos de estafa, apropiación indebida en el ámbito familiar, falsificación de documento público y conspiración para cometer asesinato. El tribunal le condena a 20 años de prisión. El mazo sonó. «Acusada Isabel García», continuó el juez. Se le declara culpable de complicidad y cooperación en todos los delitos mencionados. El tribunal le condena a 15 años de prisión. El mazo sonó de nuevo. El empleado del hospital y el señor Ramos también recibieron sus correspondientes condenas. Mientras sacaban a Javier de la sala, sus ojos se encontraron con los de Elena. Elena se limitó a mirarlo con serenidad. Al fondo de la sala, Elena vio a los hombres de rostro adusto de los que había oído hablar en la historia del señor Vargas, los prestamistas. Sonrieron levemente al tembloroso Javier. Cumplirían su promesa. El karma de Javier sería un infierno eterno dentro y fuera de la cárcel. Después del juicio, la vida de Elena comenzó de verdad desde cero. Con la ayuda del señor Vargas, gestionó todo el embrollo legal. La póliza de seguro de 4 millones fue anulada. El honor del difunto señor Amir fue restituido y fue enterrado de nuevo debidamente por los servicios sociales. La falsa declaración de defunción de Javier fue anulada en el registro civil. El estado civil de Elena pasó de viuda a casada de nuevo. Un estado que necesitaba para una última cosa: presentar la demanda de divorcio. El divorcio fue concedido rápidamente. Javier no tenía derecho a oponerse. Elena era oficialmente libre. La mayor parte de los 600.000 euros robados había desaparecido. Javier los había usado para pagar parte de sus deudas, y el resto fue confiscado como prueba. El tribunal ordenó que el dinero restante que se había logrado congelar, unos 100.000 euros, se devolviera íntegramente a Elena. La casa estaba a salvo. El falso contrato de compraventa nunca fue válido. Semanas después de la sentencia, Elena estaba de pie en medio de su salón. La casa se sentía extraña, llena de malos recuerdos. Sabía lo que tenía que hacer.
Durante toda una semana, hizo las maletas. No para mudarse, sino para deshacerse de todas las cosas de Javier. Su ropa, sus zapatos, sus colonias, incluso las fotos de boda, las metió en cajas. No las quemó. Donó todo lo que todavía era usable a un orfanato. Quería transformar la energía negativa de la casa en algo positivo. Vendió el coche que Javier solía usar. Con ese dinero, más el dinero que le quedaba del banco, lo usó como capital para un negocio. Elena volvió a pintar las paredes de la casa. Cambió el monótono color crema por un marfil brillante y un azul claro. Compró algunas macetas y llenó los rincones vacíos. Renovó la pequeña cocina. El olor del guiso que le gustaba a Javier fue sustituido por el aroma a vainilla y canela. Elena, que una vez cocinaba solo para su marido, ahora encontró una nueva pasión. Comenzó un pequeño negocio de catering online desde casa. Su especialidad eran las tartas tradicionales y las bandejas de tapas para fiestas. Había pasado un año desde aquel terrible día. Esa mañana, la casa de Elena estaba abarrotada. No de visitantes, sino del olor a estofado de ternera y croquetas. Su negocio de catering era un gran éxito. Ahora tenía a 3 vecinas como empleadas que la ayudaban a cocinar. Elena, vestida con ropa de colores vivos, estaba ocupada supervisando un gran pedido para un evento de empresa. Abrió las ventanas de par en par. La cálida luz del sol de la mañana entraba a raudales, iluminando su cocina limpia y nueva. Ya no era la Elena frágil e ingenua, era la Elena fuerte, independiente y capaz. El teléfono de la mesa vibró. Era un mensaje del señor Vargas. Buenos días, Elena. Solo para informarte. El expediente de tu caso ha sido cerrado oficialmente de forma permanente. Todos los procedimientos legales han terminado. Como última noticia, me han dicho que Javier sigue causando problemas y ha sido trasladado a una celda de aislamiento. Sufre una depresión severa. Y Isabel trabaja en la cocina de la prisión. Felicidades por tu nueva vida, Elena. Elena leyó el mensaje. Dejó el teléfono. Miró su pequeño jardín, que empezaba a florecer. Sonrió. Una sonrisa sincera, pacífica y triunfante. Su mundo había sido destruido una vez por la traición, pero sobre esas ruinas no solo había reconstruido su vida. Había construido un palacio mucho más hermoso. Un palacio construido con sus propias manos.